Bienvenidos al Diario de una Voz. Esto es un viaje intrigante a través del fenómeno de las excusas, explorando datos curiosos, reflexiones filosóficas y una mirada científica. Las excusas, esas pequeñas justificaciones que utilizamos para evadir responsabilidades, han sido una constante en la historia de la humanidad. En la antigua Grecia, Demóstenes ya advertía sobre la facilidad del autoengaño, señalando la conexión entre el deseo y la creencia. Pero las excusas no son un fenómeno exclusivo humano. En el reino animal, algunos animales simulan lesiones para distraer a los depredadores. Es una forma primitiva de excusa, pero es una excusa. El efecto Dunning-Kruger es un fenómeno psicológico que fue descrito por los psicólogos sociales David Dunning y Justin Kruger en 1999. Este efecto se refiere a la tendencia de algunas personas que tienen habilidades limitadas o conocimientos insuficientes a sobreestimar su habilidad o competencia en un área específica. En resumen, las personas incompetentes tienden a sobrevalorar su propia capacidad y a no reconocer la incompetencia en sí mismas. Desde la perspectiva filosófica, pensadores como Rousseau han denunciado las excusas como armas de la debilidad, capaces de debilitar incluso a los fuertes. Nietzsche, por su parte, señala que las peores excusas son las que evitan el progreso y la autoevaluación, impidiendo la superación personal. La ciencia nos ofrece una perspectiva intrigante. La corteza prefrontal responde del pensamiento lógico. Está implicada en la construcción de excusas. Actúa para proteger la autoimagen y la autoestima, activando mecanismos de defensa cuando nuestras acciones podrían amenazar una imagen positiva de nosotros mismos. La psicología evolutiva sugiere que las excusas podrían haber evolucionado como una estrategia para mantener relaciones sociales. Admitir errores en el pasado pudo haber tenido consecuencias negativas, como la pérdida de estatus en el grupo. Así, la tendencia es buscar excusas para tener raíces en la necesidad de preservar la aceptación social. En este complejo panorama surge una reflexión final. ¿Estamos utilizando las excusas como escudos de la debilidad, como nos sugiere Rousseau? ¿O estamos dispuestos a enfrentar la realidad y seguir el consejo de Nietzsche, superándonos a nosotros mismos? La elección es nuestra. La capacidad de reflexionar sobre nuestras acciones sin recurrir constantemente a las excusas puede ser clave para un desarrollo más significativo y relaciones más saludables. Así que la próxima vez que te encuentres buscando excusas, recuerda que, en última instancia, tienes el poder de elegir entre la autenticidad y el crecimiento personal o la perpetuación de una realidad autoimpuesta. ¿Cuál es tu elección? Las excusas son los clavos con los que construimos la casa de nuestra mediocridad. Con esta frase quería empezar la sección de Otros dijeron. Así como empezar fuerte, ¿no? Espero que os haya gustado la introducción del episodio. Me ha costado mucho reunir información tanto de filósofos como de científicos, como de historiadores. Espero que os haya gustado mucho. Y bueno, en esta elección propia que comentaba al final de la introducción, de poder elegir entre la autenticidad y el crecimiento personal y al final una perpetuación de una realidad autoimpuesta, que no es otra cosa que querer tener la aceptación del grupo, ¿no? No mostrar que a lo mejor no eres tan inteligente o que no has hecho determinada tarea, ¿no? Y el autor de la frase que os acabo de leer se llama Jim Rohn
y me ha parecido muy interesante la metáfora que utiliza para calificar a las excusas. Porque si son los clavos en los que construimos la casa de nuestra mediocridad, quiere decir que las personas que están continuamente excusándose no es que sean mediocres, pero sí que están creando una realidad mediocre. En este podcast hablamos de crecimiento personal, de desarrollo, siempre desde un punto diferente, usando, entre otros muchos elementos, la prosa poética, ¿no? Tratando de hacer un podcast diferente. Esto os lo cuento porque podría basarme en hacer el contenido mainstream que todo el mundo hace, ¿no? Y excusarme con que eso me daría muchas más visitas, pero no sería el contenido que de verdad quiero crear. Y esto os lo cuento porque al final, en la elección que os decía, yo elegí no tener una realidad llena de mediocridad en la que yo no me sentía a gusto, ¿no? Como os decía, el autor de esta frase se llama Jim Rohn y por si no le conocéis os le presento un poco. Fue un destacado empresario, autor y orador motivacional estadounidense. Digo fue porque murió desgraciadamente en 2009. Fue reconocido por sus enseñanzas sobre el éxito personal y el desarrollo profesional. Bueno, la vida de él dio un giro inesperado cuando a los 25 años asistió a una conferencia y un empresario se convirtió en su mentor. En este encuentro inesperado fue el inicio del compromiso y del desarrollo personal y de la filosofía del éxito, como decía él. Bueno, os le presento porque hay muchos autores que hablan de autoayuda y de crecimiento personal y de desarrollo, pero al final él fue un pionero porque comenzó pues a muy temprana edad, como digo, a los 25 años y nació en el 1930. Bueno, ahora está como mucho más normalizado hablar de crecimiento personal, aunque queda camino, siempre quedará camino para este tema, pero bueno, está mucho más normalizado y hay muchos más autores. Pero él fue uno de los primeros, que hablaba de todos estos temas. Me ha parecido que la frase era muy, muy reveladora porque si construimos una realidad que no es la que nos pertenece solamente por generar una aceptación con el entorno que tenemos, eso causa que no seamos nosotros mismos y que no consigamos nunca ser felices. Muchas veces hacemos cosas por la presión social, porque familiares o amigos van dándote consejos y no es lo que realmente quieres hacer, ¿no? Bueno, pues si os interesa leer alguno de los libros de este autor que os presento, se llama Jim Rohn y los tres más famosos son Las 5 piezas del rompecabezas de la vida. Ese es uno. El segundo es La filosofía del éxito y el tercero es Liderazgo eficaz. También quería traeros un escritor de desarrollo personal y motivacional porque creo que hacen una labor muy grande de divulgación y creo que sobre todo los que empezaron a tan temprana edad fueron unos destructores de la sociedad, ¿no? Y fueron los que empezaron a cambiar las mentes de los que hoy estamos más metidos en toda esta área, ¿no? Así que sí, tratar de no construir casas de mediocridad basadas en excusas, porque estoy casi segura que no son una fuente de felicidad real. El miedo en un renglón de este episodio es como una disyuntiva, ¿no? Siempre digo que en el equilibrio de lo bueno y de lo malo está la virtud, ¿no? Y que encontrar el equilibrio es súper complicado. Pero en este asunto creo que es todavía más complicado, porque no sé si os ocurre, pero cuesta a veces distinguir entre si te estás poniendo excusas o la falta de energía por necesidad de descanso. Ese es el miedo en un renglón de este episodio. Voy a explicarlo un poco mejor por si acaso no me da a entender.
muchas veces, o por lo menos a mí me sucede, cuando no puedo hacer algo por falta de descanso, no sé, he tenido un mal día o ha pasado algo en mi entorno o la ansiedad está atacando fuerte, lo que me sucede a mí es que pienso que me estoy poniendo excusas. En realidad es necesidad de descanso, de tratar de parar y no de hacer 800 cosas en un día, ¿no? Entonces, distinguir entre si es una excusa que te pones o si es falta de energía por necesidad de descanso, que al final el cuerpo nos dice que tenemos que parar, pues es como el miedo en un renglón de este episodio, porque no encontrar ese equilibrio es complicado. Si estás todo el tiempo poniéndote excusas, ay, que estoy cansado, ay, que me ha pasado esto en mi familia, es que el trabajo tal o el ámbito personal no sé qué, me ha dejado mi pareja, tal. Si estás todo el rato poniéndote excusas, entras en una espiral pues muy complicada, la verdad, muy complicado de salir. De entras muy fácil y muy rápido, pero salir de ahí es muy complicado. Y eso, el miedo es como no tener la fuerza de voluntad para salir de las excusas y ponerme a hacer acción, ¿no? Mi caso es el contrario, no me sé poner excusas, siempre lo quiero hacer todo y lo quiero hacer ya y lo quiero hacer muy bien. Por si alguno se siente identificado con todo esto, ¿no? Para contar los dos lados de la balanza, ¿no? Entonces, en el equilibrio de esto es el dejar de tener miedo, ¿no? Y equilibrar los dos puntos y favorecer el descanso sin pensar que son excusas en mi mente. Y luego para las personas que son lo contrario a lo que yo estoy diciendo, pues favorecer la acción y no quedarse en las excusas, ¿no? Este equilibrio es complicado y creo que es un miedo que podemos llegar a tener todos, porque ninguno quiere caer en la desavenencia, en no hacer absolutamente nada, como puede ser estar repleto de excusas, pero tampoco nadie quiere caer en ser bueno, yo que sé, que te falten manos y al final explotar con ansiedad o con otro tipo de patologías físicas, porque a lo mejor, yo que sé, te desmayas y cosas de estas, por un exceso de querer hacer y de eliminar el descanso de tu vida, ¿no? Pues sí, el miedo en un renglón es no saber encontrar el equilibrio, como de otras muchas cosas, pero en las excusas. Vendas para hemorragias de culpabilidad, parches para el dolor del debo hacer y medicación para el alma sin valentía. Excusas que taponan vidas y no sanan heridas porque nunca fueron reales. Espero de verdad que se entienda la metáfora porque me ha costado muchísimo sacar un texto de este tema de las excusas. La verdad que cada episodio es un reto más grande porque yo cuando escribo de lo que de repente tengo en mi cabeza y puede ser, no sé, cualquier cosa y las metáforas salen de cualquier cosa. Pero con los episodios tengo que tratar de que me salgan cosas del tema de cada episodio, ¿no? Entonces de las excusas no sabía con qué hacer la similitud, la metáfora y de dónde estirar el chicle, ¿no? Y al final pensé que las excusas eran como parches, ¿no? Como vendas para hemorragias de culpabilidad, que es lo que acabo de decir. Parches para el dolor del debo hacer, porque al final tú sabes lo que tienes que hacer, pero te pones parches, excusitas para finalmente no hacerlo. Y bueno, luego una medicación para almas sin valentía. Hay muchas personas que tienen una falta de valentía bastante grande por traumas del pasado, por personalidad, por cualquier cuestión, pero tienen poca valentía y entonces las excusas son su medicación, son la pastillita que se toman todos los días para no hacer la tarea del debo hacer, ¿no? Del quiero y necesito hacer. Y bueno, al final estas excusas taponan vidas. Cuando traté de sacar esta metáfora pensé en que un problema está sangrando, ¿no?
yo qué sé, lo típico de las películas de que hay una arteria y está ahí soltando un montón de sangre. Me dan bastante agobio la sangre y todo esto, pero bueno. Está soltando un montón de sangre y las excusas es como mirar para otro lado y no apagar ese fuego, ¿no? Y taponan vidas al final, porque al final si no haces lo que tú sabes que tienes que hacer, tanto por luchar por tu sueño o por crecer a nivel personal, finalmente taponan tu vida y no eres lo que viniste a hacer. Y por último, pues sanan heridas que nunca fueron reales, porque la excusa te la pusiste, es como tú te has hecho la herida y te has hecho la cura, ¿no? Eso es algo que se dice y creo que es verdad, ¿no? Porque no habría un problema si tú de raíz ya lo haces, ¿no? Bueno, esta inacción al final es un problema que nos ocurre a todos. Yo no soy perfecta, lo diré en todos los episodios porque es verdad, no soy perfecta, soy igual que cualquiera de los que me está escuchando. Cometo errores y bueno, también me pongo excusas, aunque de eso no peco tanto, pero peco al revés por no encontrar el equilibrio como os decía anteriormente. Bueno, por eso me quiero dirigir a ti que me escuchas. Tú sabes las excusas que te estás poniendo. Tú lo sabes. Tú sabes lo que debes hacer. Y también sabes lo que has venido a hacer a este mundo y a esta vida. Así que sé que es algo que cuesta mucho. Sé que a lo mejor no te sientes preparado. Sé que a lo mejor tienes el síndrome del impostor. Y sé que a lo mejor no quieres saltar al vacío porque probablemente no hay un colchón debajo. Si te sientes identificado con todo esto, por favor escuche esta frase. Las excusas solo paralizan tu vida. Siempre eres más de lo que crees. Siempre eres más de lo que crees. Tenemos una creencia impuesta en la cabeza de que somos menos de lo que de verdad somos. Te aseguro que te puedes lanzar al precipicio sin colchón. Y ya, mientras que vas cayendo, te vas haciendo el colchón y vas aprendiendo. No vivas en excusas, no vivas en el temor y no vivas en el miedo. Sé que suena algo fuerte, ¿no? Pero vivir encerrado en excusas también es algo fuerte y algo malo. Así que con palabras de crudeza creo que se avivan mentes y se ligerezan los actos. Espero que te haya gustado este episodio, la verdad que le he puesto mucho cariño. Déjamelo saber, ponme algún comentario o algo o un corazoncito, porque la verdad que pues eso me hace mucha ilusión. Y yo os espero con todo el cariño del mundo en la próxima página de mi diario. Gracias.